Entonces, bueno, estamos en la sesión 10, creo que sí, ¿cierto? Miremos aquí. Sí, vamos para la sesión 10 y pues vamos a introducir el tema diccionarios. Entonces, bueno, como siempre lo hacemos uy, caray, un notebook nuevo y, y pues bueno, vamos a introducir el tema ahí y pues, ok, mm, aspiro que pues bueno, expliquemos el tema de los diccionarios y podamos hacer el primer ejemplo que creo que todos están viendo cómo hace uno para sacar las frecuencias de las palabras de un corpus, de un texto, porque pues ya hemos hecho cosas como extraer corpus, extraer textos y encontrar cositas. Buscamos la palabra tal, contamos las palabras que terminan en mente o con cierto prefijo, sufijo, cosas de ese estilo. Pero, eh, pero cuando necesitamos es sacar un inventario de todas las palabras o de todas las sílabas o de todas las letras y decir, yo quiero ver cuáles son las sílabas más frecuentes o cuáles son las palabras más frecuentes, pues bueno, con los elementos que tenemos, pues no hay nos falta un elemento, que son los diccionarios. Ok, entonces creemos aquí nuestro notebook nuevo. Python, chin, 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 chin. Ok, y notebooks, y creemos nuestro notebook nuevo de la sesión 10. Collaboratory, aquí está. Ah, bueno, voy a cerrar aquí algunas. Ay, bueno, este era el chat corpus que estaba investigando, pero yo creo que aquí está el de Raúl y no se me olvide, no se me olvide sacar los enlaces que dio Laura Liliana antes de cerrar el chat. Listo. Entonces, nuestro tema son los, vamos, diccionarios. Bueno, entonces coloco como las definiciones, por lo que estamos cortos de tiempo, entremos al tema de una vez. Ok, entonces, a los diccionarios léxicos. O sea, un diccionario léxico es, es una estructura de datos en la cual está indexada por, mm, por las palabras, ¿cierto? O sea, yo puedo acceder rápidamente, si yo conozco si quiero buscar una palabra, entro al diccionario, porque el diccionario está ordenado alfabéticamente, encuentro la entrada de la palabra y saco el contenido. El contenido son las definiciones del diccionario. Entonces, aquí en Python podríamos hacer diccionarios léxicos, y esto es usualmente el ejemplo que utilizo para, para enseñar los diccionarios. La idea es que los diccionarios, eh, como son indexables por palabras, entonces el, el, para cada palabra, en un diccionario léxico guardamos una definición. Aquí en Python, para cada palabra o por cada entrada del diccionario, podemos guardar lo que necesitemos. Lo que necesitemos, que puede ser, pues la frecuencia, es como lo primero que se nos puede ocurrir. Entonces, bueno, los diccionarios, entonces voy a crear aquí un diccionario. Eh, mm, ¿Recuerdan cuando hacíamos una lista? Una lista vacía era esto, ¿cierto? Era con los paréntesis angulares. Los diccionarios, un diccionario vacío se hace con los corchetes. Entonces, las listas se identifican con los paréntesis cuadrados. Agrandemos esto un poquito. Igual a chintín. Y los diccionarios con los corchetes. Ok. Bueno, entonces esto es un diccionario vacío. Entonces, en las listas, adicionar a una lista, nosotros hacíamos lo siguiente, ¿cierto? Lista
digamos, un elemento, el 5, y lista.append una palabra, entonces hola. Y si damos aquí print lista, veíamos que adicionábamos en orden, primero el 5 y luego la palabra hola. Y aquí esto ya se está ejecutando. Ok, y aquí veíamos que una lista, cada elemento era pues simplemente aquí un número o una cadena. Básicamente eran elementos separados por comas, ¿cierto? O sea, que teníamos una lista ordenada y que si yo adiciono otra cosa, append, digamos casa, otra palabra, me queda de esta manera, ¿cierto? Y que la manera como nosotros accedíamos a los elementos era haciendo el indexing, o sea, la lista como está ordenada, puedo acceder al primer elemento que sería con lista sub 0 y ese es el 5. Listo. Eh, y digamos el elemento 2, que es el tercero, por lo que Python contaba desde 0, sería casa, ¿cierto? Listo. Entonces, las listas son ordenadas. Listas digamos, son ordenadas y vamos a ver entonces los diccionarios. Yo sé que los diccionarios léxicos están ordenados alfabéticamente, pero los diccionarios de Python en principio no tienen orden, pero sí tienen, eh, digamos, el, una manera de indexarse diferente a la de las listas. Entonces, bueno, ok, aquí fue como crear una lista. Entonces, bueno, aquí voy a ponerlo en otra celda de código. Esto es el ejemplo de lista, ¿cierto? Una lista vacía, adicionar elementos, ver cómo se ve la lista y acceder a los elementos, ¿cierto? Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con un diccionario. Entonces, y ahí vamos a ver viendo las diferencias. Diccionario. Un diccionario arranca vacío, pero así, con corchetes. Primero se define diferente. ¿Cómo le adiciono diccionario, entrada al diccionario? Pues no se hace con un método como el método append, sino, hasta debe haber algún método, pero Python tiene, como es tan frecuente esta actividad, entonces Python tiene una manera especial de hacerlo. Entonces yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Diccionario, y aquí vamos a ver algo nuevo. Nosotros siempre que usábamos el signo igual, al lado izquierdo siempre teníamos un nombre de una variable, ¿cierto? Aquí a la izquierda del igual siempre estaba lista. Y vamos a guardar lo que estaba en el lado derecho en la variable que estaba en el lado izquierdo del igual. Ok, en los diccionarios hay una cosa nueva y es que usando esta sintaxis, o sea, poniendo después del nombre del diccionario paréntesis cuadrados, nada que ver con una lista, pues yo sé que los paréntesis cuadrados son los que se utilizan para definir las listas, pero aquí los paréntesis cuadrados va a ser para otra cosa. Es para definir la entrada del diccionario. Entonces, a ese diccionario yo le voy a crear la entrada, por ejemplo, perro. Entonces, estoy adicionando al diccionario la entrada perro y su contenido, por el momento digamos que van a ser definiciones textuales. El, podemos colocar ahí que es un canino doméstico. Listo. Entonces adicioné al diccionario la entrada perro. Y eh, puedo adicionar, digamos, gato. Y digo que es un felino doméstico. Ok. Ahora miremos el diccionario. Print diccionario. Ok. Entonces, cada elemento de un diccionario es un par. Eso se diferencia de las listas, porque cada elemento, que es lo que está separado por comas, es un, digamos, o un valor o una cadena, pero digamos que son como individuales. En cambio, en un diccionario, cada entrada
o cada elemento es un par. Tengo un elemento que es la entrada de perro y otro elemento que es la entrada de gato. Y cosas, de dos cosas. El separador que nos muestra las dos cosas es este dos puntos. Nos dice la entrada perro tiene la definición canino doméstico y la entrada gato tiene la, la entrada felino doméstico. Ahora, ¿cómo en las listas para acceder a uno de los elementos yo tenía que saber su posición, ¿cierto? Si yo quiero el primer elemento, entonces digo que es el elemento 0. Si quería el último elemento era -1, ¿se acuerdan? Bueno, aquí sería lo mismo, ¿no? Tengo que saber como la lista está ordenada, yo quiero extraer algún elemento de la lista o accederlo, entonces tengo que saber su posición. Entonces digo, deme el primero, deme el último, deme el segundo, deme el cuarto. En un diccionario, para acceder a algún elemento del diccionario, yo lo que tengo que saber es la clave. En este caso, digamos, la palabra de la entrada. Entonces, por ejemplo, si yo le digo print diccionario y entre paréntesis coloco perro, el resultado es el contenido de la entrada. O sea, estoy aquí con esta sintaxis que miren que es lo mismo que yo asigné aquí. ¿Cuál es diccionario digámosle que cuando usamos estos paréntesis cuadrados, llamémoslo diccionario subperro, así como aquí decíamos lista sub 0, lista sub 0 es el primer elemento y lista sub -1 es el último elemento. Y lista sub 1 es el segundo elemento, ¿cierto? Ok, digamos ahora sí, ok, 5 o la casa. Ok, aquí estoy diciendo diccionario subperro, o sea, el contenido de la entrada perro en el diccionario es óptico. Ok, y control C, control C, control B de gato, felino doméstico. Ok, bueno, hasta ahí va nuestro paralelo entre listas y diccionario. Otra cosa, ¿qué pasa cuando yo decía print, deme de la lista el elemento número 20? Y bueno, pero mi pobre lista solo tenía 3 elementos. Entonces, Python, ¿qué hacía? Decía, oiga, hay un error. Mire, aquí en la línea 9 usted me está pidiendo el 20 y este índice está fuera del rango. Ok, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, le digo print al diccionario su ratón? Pues él va a decir, oiga, un momento, hay un problema de clave en el diccionario. La clave ratón no existe. Pues bueno, solamente dice key error, hay un error de clave. O sea que este diccionario no tiene esa clave. Aquí vemos que pues solo hemos introducido las definiciones de perro y de gato, y no la tenemos, de ratón no la tenemos. Ok, bueno, pues hasta el momento pues se ven muy parecidos la lista y el diccionario. Bueno, esto es, aquí voy a comentar esto y esto es un error de índice, ¿no? Error de índice. Y aquí es, en el diccionario, esto es un error de clave. O sea, no está esa clave en el diccionario. Error de clave. Bueno. Ah, listo, ya me gasté 15 minutos. Hasta ahí. Preguntas. En lo que hemos alcanzado a ver el paralelo entre listas y diccionarios? ¿Tenemos preguntas? ¿Qué opinan? Bueno, mostremos otra vez aquí a ver si motivamos las preguntas. ¿Se ve como claro o está muy raro? Bueno, por el silencio yo creo que está como
como, como claro. Oh, bueno, alguien por ahí dice algo en el chat, dice, está claro. Dice, listo, perfecto. Ahora, ustedes vieron que aquí en la lista nosotros poníamos cosas de diferente tipo, ¿cierto? Números y cadenas. Y aquí en el diccionario estamos poniendo que las claves sean cadenas y que el contenido sea cadena. Realmente el diccionario también tiene la capacidad de guardar otro tipo de cosas. Yo puedo decir diccionario, digamos, eh, creo una entrada para elefante y en lugar de colocar la definición, coloco un número. Digamos, coloco el número 0. Ahora miremos cómo se va a ver ese diccionario. Para el perro, su entrada es una cadena, esta definición. Para el gato también es una cadena. Pero para el elefante, si ven que este es el 0 y no está entre comillas. Ok, si ponemos aquí el print del diccionario de elefante, pues nos debería imprimir el 0, ¿cierto? Ok, aquí está la entrada de perro, la entrada de gato y la entrada de elefante. Y son de diferente tipo. Bueno, de hecho las claves también podrían ser de diferente tipo, o sea, pero es casi una curiosidad. Yo creo que cuando uno hace un diccionario, uno tiene como una uniformidad en, en de qué tipo son las claves. O sea, yo podría hacer lo siguiente, diccionario, que darle una entrada a un número, digamos al número 1234, 1234, o sea, 1234, y decir que 1234 o 1492, que es un número, le puedo poner una entrada que sea año del descubrimiento de América. Uy, bueno, no más error de ortografía, América contigo. América. Y ahora miremos el diccionario. Está perro, está gato, está elefante con el 0. Esta otra entrada. 1492, sabemos que clave es la clave porque está antes de los dos puntos. Lo que está antes de los dos puntos es la clave, 1492, y luego dice el año del descubrimiento de América es su contenido. Y la manera de acceder a esa entrada es igual, ok, listo, 1492, pero no entre comillas, sino como un número. Pero realmente esta práctica no la recomiendo mucho. Lo normal es que en un diccionario el tipo que uno utilice de las entradas sea, o sea, que las claves sean siempre del mismo tipo. En este caso, digamos palabras, y para el caso de nosotros en el que estamos analizando texto, pues es muy común que si estamos recolectando alguna estadística a nivel de las palabras, como cuántas veces ocurre, o cuáles son sus contextos a la izquierda o sus contextos a la derecha de la palabra, sea que la clave del diccionario sean palabras, o sea, sean, digamos, cadenas de caracteres. Pueden ser sílabas, pueden ser letras, de hecho podrían ser números, pero casi nunca utilizo diccionarios que tengan claves numéricas. Pues digamos en análisis lingüístico pues casi no se aplica y pues digamos que también es un poco raro combinar los tipos de las claves. Entonces uno dice las claves, o sea, ejemplo 1492 pueden ser numéricas también. Numéricas también. Ok. Pero es raro, digamos así. O por lo menos para el trabajo que hacemos nosotros analizando textos, es un poco raro. Ok. Eh, bueno, otro detalle. ¿Cómo itera uno una lista?
Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Hacemos for, eh, hacemos un in, y sabemos que lo que vamos a poner entre líneas dos puntos es lo que vamos a iterar, entonces en este caso es la lista, y el elemento, y aquí entre el for y el in ponemos el nombre de la variable que va a tener el ciclo for, y aquí podría ser como elemento, o sea, para cada elemento en la lista, podríamos decir print elemento. Bueno, y para diferenciarlo, podríamos poner aquí como un asterisco, porque como ya hemos hecho unos prints arriba, miremos cómo funciona. Entonces, print, print name error. Es que es elemento. Listo. Entonces, aquí está la iteración de la lista, ¿cierto? El 5, el hola y la casa. Ok. El ciclo for se ejecuta por cuántos elementos hay en la lista. Solo tenemos 3 elementos en la lista, 5 hola y casa. La primera vez que se ejecuta el for es un 5, la segunda es un hola y la tercera vez es una casa. Ok, listo. Ahora, ¿cómo se itera un diccionario? Entonces, en forma 1, bueno, iterar un diccionario. Opción 1. ¿Qué pasó? Bueno, opción número 1. Uno hace, digamos, for. Bueno, cuando uno va a hacer el ciclo siempre hace esto, ¿no? For in, dos puntos, y entre el in y el dos puntos lo que voy a iterar. Ok, el diccionario. Y ahora, ¿qué pongo aquí? Pues que cada elemento del diccionario contiene dos cosas. El perdón, el perro no, la clave, que es en este caso perro, por ejemplo aquí en este elemento es perro, y el contenido, que es esta cadena. O aquí la clave es elefante y el contenido es el número 0. Entonces, cuando uno está iterando el diccionario, ¿qué está, cuando va a hacer el ciclo for aquí, qué es, qué está iterando? ¿Las claves o los contenidos? Pues la respuesta son las claves. Entonces, for, digamos, clave. Uy, Dios mío, perdón, nunca hice eso. Clave in diccionario. Y si yo le digo print clave, y pongámosle el asterisco antes como para ver cuál es la iteración o la salida de la iteración fue perro, gato, elefante y mi 492, que fueron las claves del diccionario. Ok, pero entonces si uno quiere imprimir, si uno tiene acceso a la clave, pues uno puede tener acceso al contenido con esta sintaxis, que es llamar el nombre del diccionario, de la variable que contiene el diccionario, y poner aquí adentro la clave que uno quiere. Pero en este caso, en el ciclo for, es la variable del ciclo for. Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Digamos que, ahí voy a cambiar aquí el formato. Voy a poner clave, es esta, y contenido sería diccionario subclave. Entonces, mire, viendo el resultado, pues aquí está la iteración del diccionario. Estas son las claves y estos son los contenidos. Ok, nuestro diccionario tiene 4 elementos, entonces pues sale el ciclo for se ejecuta 4 veces y de esta manera. Bueno, esta es una manera de iterar un diccionario. Otra manera de iterar un diccionario, eh, opción 2, ya son las 7, for, se va a ver un poco clave, coma, contenido, y hay que hacer uso de un método para diccionarios. Ese método es, entonces uno llama al diccionario y se llama
Ay, ítems, creo que se llama ítems. Bueno, a mí siempre se me olvidan los, pero espero que sea el método ítems. Y miremos que podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar esto mismo y voy a poner aquí un print para separar los dos resultados. Eh, o más bien hagamos así, pongamos aquí print, método 1, método número 1, aquí pongamos método número 2, número 2. Ay, en lugar de hacer el llamado a diccionario subclave, pues este for en el que, pues, porque es un poquito raro, ¿no? Porque entre el for y el in siempre habíamos creado, puesto solamente un nombre de variable. Pero con este truco del punto ítems podemos poner dos. Y nos hace iterar al tiempo la clave y el contenido. Entonces, miremos aquí, contenido. Entonces lo ejecuto y fue exactamente el mismo resultado. Entonces, y no hay, bueno, el método 1 y el método 2. Ok, preguntas del método 1 y del método 2. ¿Se ve claro? Bueno, y una curiosidad, uno en los diccionarios que tienen contenido numérico, pues uno puede hacer operaciones numéricas. Cosas como, por ejemplo, el elefante tiene un cero, ¿cierto? Entonces yo podría decir elefante, ¿a qué no? Diccionario, elefante, es igual a incrementar el valor, por ejemplo. Ay, perdón. Ay, bueno, lo que quiero hacer es esto. Diccionario elefante es, le asignamos, o sea, le reasignamos su contenido con lo que tenía antes en el diccionario elefante más uno. Y imprimamos el diccionario otra vez a ver cómo queda. Recordemos que el elefante tiene como contenido el cero. Aquí está. Y, y aquí, después de las dos iteraciones de los dos métodos, miremos y miren lo que pasó. Aquí, cuando imprimimos el diccionario al final, elefante tiene el valor incrementado. De hecho, si hacemos esto varias veces, ay, ¿qué pasó? Y lo ejecutamos, podemos ir viendo cómo en el diccionario la entrada de elefante va aumentando. Estaba en 0, aquí pasó a 1, a 2, a 3 y a 4. Entonces, básicamente la idea que vamos a usar nosotros para sacar frecuencias de palabras. O sea, uh, vamos a crear, cada vez que observemos una, una ocurrencia de una palabra, vamos a ir al diccionario y la entrada para esa palabra, pues digamos, si estamos guardando las frecuencias, vamos a hacer una operación como esta, coger lo que tenía antes la frecuencia e incrementarla, dado que hemos observado una ocurrencia del diccionario. Y bueno, hay un elemento, digamos, hay una cosa adicional que se necesita, que es cómo verificar o cómo hacer una condición para saber si una entrada, si un diccionario, si un diccionario contiene o no una entrada. O sea, mejor dicho, yo puedo hacer un if y preguntar lo siguiente. Puedo preguntar si perro
está en el diccionario. Y digamos, si esto es verdadero, yo diría la entrada, perro se encuentra, se encuentra, ay, ¿qué estoy haciendo? Mm, Se encuentra en el diccionario. Y ejecutemos esto. Falta cerrar las comillas. Y ahora sí. Pues perro sabemos que está en el diccionario. Entonces, si miramos el resultado, pues la condición tuvo que ser verdadera para que imprimiera este mensaje, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo pregunto por perro, gato, ahora vaca? Vaca en diccionario, y pongamos aquí la vaca está en el diccionario. ¿Se imprimirá o no se imprimirá el mensaje la vaca está en el diccionario? Si miramos abajo, no se imprime porque pues, la vaca no está en el diccionario. Entonces, este es el otro elemento, la manera de verificar si un elemento está o no si una clave está o no en el diccionario. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar para sacar frecuencias de palabras. Vamos a ir creando un diccionario incrementalmente y si tenemos un texto, digamos como este que está aquí, primero vamos a mirar la palabra como. Si la y arrancamos con un diccionario vacío, como este. Y comenzamos a recorrer las palabras de un texto. La palabra, digamos la primera palabra y preguntamos, ¿la palabra está en el diccionario? Si no está en el diccionario, dar la entrada en el diccionario, algo así como la que creamos de elefante. Entonces la entrada de como sería 0. Y lo mismo con hacer. Al principio todas las palabras pues no estarían en el diccionario y lo que haríamos sería ir creando las entradas. Y cuando una palabra vuelve y ocurre, por ejemplo, aquí ocurrió una y luego volvió a ocurrir una, entonces seguramente esta condición sería verdadera y en lugar de crear la entrada vamos a hacer un incremento, algo como esto. Entonces, bueno, esa es la idea. A partir de esta teoría del manejo del diccionario, vamos a integrarla en la próxima clase a cómo integrarlo a lo que ya habíamos hecho, que es coger un corpus, o coger un texto, sacar las palabras, pero a partir de esas palabras, en lugar de buscar un fenómeno, vamos a hacer un diccionario y a recolectar estadísticas de las palabras. En principio, la más básica es cuántas veces ocurre. Entonces, al final tendríamos un diccionario en el que después de que recorremos todo el corpus, tendríamos las entradas del diccionario serían todas las palabras que ocurren en ese corpus y sus contenidos serían cuántas veces ocurrieron. Bueno, esa es como una aplicación de los diccionarios, pero es de las más frecuentes que vamos a usar nosotros. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, digamos que es la teoría básica de diccionarios.